Muy buenos días, ingeniero. Voy a dar la presentación sobre los compañeros que nos encontramos en el grupo sobre el PEA, en lo cual en el grupo nos encontramos con el compañero Jeremy Zambrano, Brian Ramos, Hugo Contreras y Gustavo Bravo. Somos del paralelo C. A continuación, mis compañeros ya le van a dar el resumen o las indicaciones sobre el proyecto del PEA. Buenas, mi nombre es Brian Ramos, soy de Paralelo C, de PEA de Transporte de Hidrocarburos. Que nos toca hacer, dice lo siguiente: determinar los esfuerzos que soporta la tubería de transporte por efecto de presión generada para mover fluidos. Aplicar los métodos de cálculo de resultados en el trabajo autónomo para la aplicación de un contexto real de planificación de movimiento de fluidos. Como vienen los siguientes: principio de cálculo de presión y caudal en la tubería horizontal que se utilizó. Principio de mecánica de fluidos, específicamente el ecuación de Darcy-Weisbach para pérdidas por fricción de tubería. Viene como mecánica de fluidos. Es una rama de la física y de la ingeniería que estudia los comportamientos de los fluidos, líquidos, gaseosos, en reposo y en movimiento, así como las fuerzas que actúan sobre ellos. Los principios de la mecánica de fluidos son fundamentales para entender y diseñar sistemas que involucran el flujo de fluidos, como tuberías, bombas, canales, aviones, barcos y muchas otras aplicaciones industriales y naturales. Ecuación de Darcy-Weisbach es una fórmula inspirada utilizada para calcular la pérdida de presión o la caída de presión debido a la fricción de un flujo de fluido a través de una tubería. Esta ecuación es fundamental en la mecánica de fluidos y la ingeniería hidráulica, que se aplica tanto líquidos como gaseosos. Como hay fórmulas de cálculo de presión, de caudal de tubería horizontal, se utilizan unos datos, que va la mecánica de fluido, que es la velocidad de flujo, la de Darcy, que es la pérdida por fricción, y ley de conversión de masa, ecuación de continuidad. Datos para realizar un ejercicio: una tubería de 6 pulgadas de diámetro uniforme, fluido, agua, caudal deseado 2 barriles por minuto, distancia horizontal de 400 metros. Para resolver este problema se necesita calcular la presión necesaria para mover el agua a través de la tubería y luego recomendar una potencia de bomba adecuada para mantener ese caudal. Vamos a abordar esto paso a paso. Cálculo de la velocidad del fluido. Primero convertimos el caudal deseado a unidad del sistema internacional, que es un barril, caudal deseado. Convertimos los litros por minutos a metros cúbicos por segundos. Segundo, calcular el área de la sección transversal de la tubería. El diámetro de la tubería es de 6 pulgadas. Convertimos pulgadas a metros. El radio de la tubería es la mitad del diámetro. El área de la sección transversal. Calcular la velocidad del agua en la tubería. Usamos la fórmula de la velocidad de flujo. Buenas noches, ingeniero. En esta ocasión voy a presentar acerca del cálculo de pérdida de presión debido a la fricción. Bien, para este cálculo usaremos la ecuación de Darcy-Weisbach para determinar la pérdida de presión. Tenemos variables como la L, que es la longitud de la tubería, F, que es el factor de fricción,
la D, que es el diámetro de la tubería, tenemos la P, que es la densidad del agua, y la V, que es la velocidad de la misma. Para tuberías de agua con flujo turbulento podemos usar una aproximación para el factor de fricción o usar la ecuación de Colebrook-White. Si se necesita mayor precisión, usaremos la fórmula de Blasius para tuberías lisas como una aproximación, donde V es la viscosidad cinemática del agua, la cual aproximadamente es 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundos. Recomendaciones de potencia para una bomba. Bien, la potencia necesaria para vencer la pérdida de presión y mantener el caudal se calcula con la siguiente fórmula que tenemos ahora en pantalla, donde N es la eficiencia de la bomba. Asumimos una eficiencia típica del 70%, es decir, 0,7. Bien, como esta potencia es extremadamente baja por las pérdidas debido a la fricción, las cuales son pequeñas. Bien, en las conclusiones de cada método de cálculo en mecánica de fluidos, la mecánica de fluidos se basa en principios fundamentales como la conservación de la masa, ecuación de continuidad, y la conservación de la energía, ecuación de Bernoulli. Estos principios permiten predecir el comportamiento de los fluidos en diversas situaciones, desde el flujo en tuberías hasta la aerodinámica de vehículos. El régimen de flujo laminar o turbulento tiene un impacto significativo en la resistencia y la pérdida de energía en un sistema de tuberías. El núcleo de Reynolds es crucial para determinar el régimen de flujo y seleccionar el método adecuado para calcular las pérdidas por fricción. En la ecuación de Darcy-Weisbach, la ecuación nos dice que es una herramienta precisa para calcular la pérdida de presión debido a la fricción en tuberías. Este cálculo es esencial para dimensionar adecuadamente las tuberías y seleccionar bombas con la potencia adecuada para mantener el flujo que se desea. El principio del cálculo de presión al final de una caída vertical que se utilizó con conversiones de unidades es el proceso de cambiar una medida de una unidad a otra. Este procedimiento es esencial en diversas disciplinas, incluyendo la ingeniería, la física, química y matemática, para asegurar que los cálculos y las comparaciones sean precisas y consistentes. La presión hidrostática es ejercida por un fluido en reposo debido a la fuerza de la gravedad. Esa presión se mantiene en todas las direcciones y aumenta con la profundidad dentro del fluido. La presión hidrostática es una característica fundamental en la mecánica de fluidos y tiene aplicaciones en diversas áreas como la ingeniería civil, hidrología, la medicina y la oceanografía. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas noches. Pues mi nombre es Hugo Contreras, soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui. Estoy estudiando la carrera de petróleos y soy del paralelo C. Bueno, pues al momento les voy a dar una pequeña explicación acerca del trabajo PEA que realizamos con los compañeros, que somos 4. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca del principio de cálculo de la presión al final de una caída vertical. En esas tenemos dos conversiones, la conversión de unidades y la presión hidroestática. La conversión de unidades nos dice que es el proceso de cambiar una medida de una unidad a otra. Este procedimiento es esencial en diversas disciplinas, incluyendo la ingeniería, la física, la química y la matemática. Esa conversión de unidades dice que nos garantiza los cálculos precisos en el área, ¿no? O sea, nos garantiza tener unos resultados súper precisos para el momento de realizar esa conversión de unidades. También les voy a hablar acerca de la presión hidroestática. La presión hidroestática por un fluido en reposo debido a la fuerza de la gravedad. Esta presión se manifiesta en todas las direcciones y aumenta con la profundidad dentro del fluido. O sea, digamos que la presión hidrostática está presente en todas las direcciones que tenemos el fluido, ¿no? O sea, digamos en todas las direcciones, así sea horizontal, vertical, vamos a tener esta presión hidrostática. Bueno, pues mis compañeros a continuación les van a hablar acerca más del trabajo que realizamos.